Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy continuaremos con la segunda parte del curso de engastes a gasa, pero esta vez utilizaremos solamente alambres para crear este estilo de gasas. Bueno, como ustedes vieron, estoy utilizando una piedra gota de 7 por 10 milímetros y para crear los marcos utilizaremos el alambre de filigrana de esta forma para hacer presión y tenga la forma de gota. Si quieren ver cómo se hace este alambre de filigrana, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Ahora cortaremos los excedentes a una distancia de 1 milímetro de la línea que dejó el alicate punto plano. Esto para que tenga el mismo diámetro de nuestra gota. Ahora soldaremos las aberturas en nuestra mesa giratoria, utilizando un poco de soldadura tipo duro. ¿Listo? Háganlo con calma. Ahora pondremos este alambre de amarre sobre esta gota para que tenga una separación. Nos sumergiremos en el líquido de soldar, lo colocaremos de esta forma. Pondremos este otro alambre de los marcos de filigrana, pues tiene que estar simétrico. Para esto utilizaremos también soldadura tipo duro. Pues esto mismo lo haremos con las otras gasas. Yo sé que parece un poco complicado, pero realmente solamente es práctica. Pues entre más practiquen, más rápido podrán crear este estilo de gasas. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Aquí ya lo tenemos soldado con todas las gasitas que hicimos y colocaremos la gota de 7 por 10 milímetros de color amatista. Haremos un poco de presión con el empujador para chispas. Ahora tenemos que engastar esta parte y para esto utilizaremos el empujador para gasas. Si quieren ver cómo se hace esta herramienta, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Tienen que utilizarlo de esta forma. ¿Listo? Ahora, pues tienen que engastar primero la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora nos falta la parte central. Esto para que la chispa no se mueva al momento de engastar. Y por último limaremos las gasas para que no sean muy peligrosos y no estén puntiagudos. Ahora realizaremos el engaste a gasa para esta chispa de 7 milímetros, una chispa de color rosa de Francia. Lo primero que tenemos que hacer es desbastar la parte central de este alambre, y este alambre tiene un calibre de 0,90. Y el desbaste será de un 50% de este alambre. ¿Esto para qué? Bueno, una vez desbastado, utilizaremos nuestro alicate de punto plano para doblarlo de esta forma. ¿Ven? Tiene que quedarnos de esta forma. Pues esto lo haremos en 3 alambres idénticos para crear 6 gasas. Lo juntaremos de esta forma en nuestra mesa giratoria y colocaremos una gotita de líquido de soldar justo en el centro.
Y para que esto caliente homogéneamente daremos vueltas en nuestra mesa giratoria. Si quieren ver cómo se hace esta mesa giratoria, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video. Y utilizaremos la soldadura tipo duro para que suelde de esta forma. Una vez soldado, lo doblaremos de esta forma con uno de los embutidores de nuestro embutidor. Esto antes de golpearlo en el embutidor, así para que no queden unas líneas al momento de golpearlo. Lo colocamos y lo golpeamos con suavidad, no con fuerza. ¿Listo? También tenemos que hacer esta pequeña argolla con la misma dimensión de la chispa. Una vez realizado esta argolla y soldado, lo devastaremos en un costado utilizando esta fresa tipo cruz. Primero desbastaremos en el área donde está soldado, moviéndolo de esta forma. El desbaste será de un 50%. Y esta fresa es de 1 milímetro. Ahora vamos a desbastar el otro lado, ¿no? Justo donde estoy marcando con el lápiz. Lo sujetamos y lo desbastamos. Esto lo repetiremos 6 veces para que entren las 6 gasas. Y lo colocaremos de esta forma. Esto queda un poco choco, lo arreglamos y colocamos esta pequeña argolla. Y lo empujamos hasta abajo. Y para soldar utilizaremos la soldadura en pasta, colocándolo de esta forma. Pues si quieren ver cómo se hace esta soldadura en pasta, el enlace estará en la parte de arriba en la descripción del video. Pues está en el video de cómo soldar filigranas. En ahí encontrarán cómo crear esta soldadura en pasta. Pues la colocaremos de esta forma para que lo suelden más rápido. Listo, ahora lo colocamos a la mesa giratoria y empezamos a dar vueltas para soldarlo de esta forma. Y como ustedes observan, se soldó rápidamente. Esto obviamente lo voy a decapar para que esté blanco y lo vamos a adherir al lacre para luego engastarlo. Colocaremos esta piedra de 7 milímetros en la parte de arriba y utilizaremos el empujador para chispas. Esto para doblar estas pequeñas gasas que hicimos. Pues tienen que hacerlo de esta forma. Listo. Ahora, obviamente ya corté los excedentes y utilizaré esta fresa tipo copa para que no esté puntiagudo y la parte de arriba esté boleado, como si fuera una semiesfera, y nos quede de esta forma. Pues así, amigos, es como tienen que realizar este tipo de engaste para esta chispa redonda. Esta es una gema corazón de 9 milímetros de color granate. Pues tenemos que hacer una plancha de 8 milímetros con un espesor de 0,60.
y haremos unas perforaciones justo en estos puntos utilizando una broca de 1 milímetro. Las perforaciones lo haremos en forma diagonal. Como lo están viendo en el video. Listo, ahora lo soldaremos en la mesa giratoria sujetándolo de esta forma y colocando estos alambres de 1 milímetro justo en las perforaciones, y como ustedes observan están cayendo en forma diagonal. Ahora colocaremos lo que es el líquido de soldar, y si no tienen este líquido de soldar también pueden utilizar bórax. Lo calentaremos y utilizaremos la soldadura tipo duro. Y lo soldaremos de esta forma. Bueno, soldo rápido. Y seguiremos colocando los alambres de esta forma. Una vez soldado todos estos alambres, cortaremos los excedentes con la cegueta y una sierra de 12, sujetándolo de esta forma. Una vez cortado lo limaremos. Tiene que quedarnos fino en la parte de abajo, que parezca que no soldaron nada. Ahora colocaremos un alambre en forma de corazón y lo sujetaremos para soldarlo de esta forma utilizando el líquido de soldar. Y lo soldaremos así, siempre ayudándonos con la mesa giratoria para soldarlo de esta forma y sueldes rápidamente. Una vez soldado también cortaremos la parte de abajo y lo limaremos para que esté fino. Ahora colocaremos nuestra gema corazón. ¿Listo? Se ve bien, ¿verdad? Y lo colocaremos al lacre y lo empujaremos con el empujador para chispas. Ahora cortaremos los excedentes con un alicate de corte, con una altura de 2.5 milímetros. Pues todos tienen que estar cortados a la misma altura. Y utilizaremos la fresa tipo copa para que no esté puntiagudo y no sea peligroso. Ahora utilizaré esta chispa de 2.5 milímetros de la marca Swarovski y esta base de alambre de 2 milímetros para crear este engaste. Pondremos la uña en la parte de arriba para guiar a la sierra y cortarlo en forma recta. Y empezaremos a cortarlo en forma diagonal en los dos lados. ¿Y por qué en forma diagonal? Se preguntarán. Se corta en forma diagonal para que el corte quede recto. Por eso que lo estoy cortando de esta forma.
Por último lo haremos en forma horizontal. Ahora haremos otro corte igual, de la misma forma, para que quede dividido en 4 partes. Y para abrirlo por el centro utilizaremos este buril y lo empujaremos de esta forma para que se abran las pequeñas gasas que hicimos. Pues tienen que abrirlo de esta forma. Ahora utilizaremos la fresa bícono o bicónica de 2 milímetros y haremos un desbaste para crear las pequeñas gasas que van a tener. Esto para sujetar la chispa de 2.5 milímetros. Pues tienen que desbastarlo a un 35%. Ahora colocaremos esta chispa de 2.5 milímetros en la parte de arriba. Empujaremos un poco para que quede bien asentado y lo presionaremos utilizando el alicate punto plano y se sujete de esta forma y lo cortaremos de esta forma. Sí amigos, es como se crea este tipo de gasas para chispas de 2.5 milímetros. Es un método muy fácil de realizarlo. Aquí amigos están todas las gasas que hicimos. Pero la mayoría me pregunta cómo sacar el lacre de las gasas sin quemarlo. Pues varios de estos modelos tienen lacre adherido en la parte de abajo. Para sacarlo solamente necesitamos un poco de alcohol puro al 99% y colocaremos todas nuestras piezas que tengan el lacre adherido. O si tienen alguna joya que tenga lacre adherido, pónganlo al alcohol puro de un 99%. Y el lacre se empezará a derretir como lo están viendo a continuación. Esto tardará unos 15 minutos en derretirse y el lacre saldrá rápidamente. Así amigos, aquí les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería. No olviden suscribirse, cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.